Me encontraba disfrutando de un café apaciblemente en mi sitio predilecto de la Ciudad de México, justo cuando Rosa, mi madre, Miguel, mi padre, y Luis, mi hermano, hicieron una entrada estrepitosa. «¡Qué egoísta eres, Juan!», vociferó mi madre, con los ojos anegados en lágrimas, mientras los demás clientes volvían sus cabezas hacia mí. La fragancia del café se confundió con el sudor que perlaba mi frente. Me incorporé, aferrando mi taza con tal intensidad que mis nudillos palidecieron, y repliqué: «No, los egoístas son ustedes por excluirme del testamento tras todo lo que he aportado a esta familia». La concurrencia murmuraba. Algunos extraían sus móviles para registrar la escena, pero yo ya no conseguía mantener el silencio. La atmósfera se cargó de tensión, y en aquel instante comprendí que todo se había transformado. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te animo a que hagas clic en el botón de suscripción y actives la campanita para estar al tanto de todas nuestras historias más recientes. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Si encuentras valor en este video, por favor dale un like. A mí y a los demás espectadores nos encantaría saber de qué ciudad eres, así que déjanos un comentario abajo. Ahora, acompáñame a disfrutar de esta historia. El origen de todo se remonta a unas semanas atrás, durante una mañana de sábado aparentemente ordinaria. Me jalaba en el domicilio de mis padres, aquel inmueble antiguo en la colonia Roma que yo mismo había sostenido durante los 7 años previos. Ya sabes cómo funciona. Cubría el alquiler cuando ellos no legaban, reparaba las filtraciones del teco, abastecía la alacena con víveres. Era mi costumbre, mi obligación filial, o al menos eso pensaba yo. En esa jornada, mamá solicitó mi colaboración para organizar algunos documentos. «No comprendo estos asuntos, Juan», comentó, entregándome una caja cubierta de polvo, repleta de comprobantes y papeles. No era la ocasión inaugural en que lo hacía. Dada mi profesión de ingeniero, siempre recaía en mí la tarea de escanear, archivar y solucionar sus contratiempos. Pero en ese momento lo descubrí. Entre comprobantes amarillentos y correspondencia olvidada, jalé una carpeta con la inscripción manuscrita, plan de gerencia. La intriga pudo más que yo. No estaba curioseando, me convencí a mí mismo, solo comprobaba. Desplegué la carpeta y tuve la sensación de que el piso cedía a mis pies. Se trataba del testamento de mis padres, rubricado y validado ante notario. La totalidad de los bienes, la casa, una parcela en Puebla de la que papá siempre alardeaba, el capital que acumularon por décadas, estaba asignado a Luis, mi hermano mayor, y para mí, ni una sola mención, excepto por una línea hueca. Amamos por igual a nuestros 2 hijos. Por igual, sentí deseos de reír, pero el nudo que oprimía mi garganta me lo impidió. Luis, el mismo que no ha dedicado un solo día al trabajo en su existencia. El que consume sus noches en bares con amistades mientras yo retornaba exhausto de la jornada laboral para garantizar que mis padres contaran con electricidad y alimentos. Mis manos flaqueaban al ir, había sido siempre este el esquema, utilizarme como su soporte mientras recompensaban a Luis por su inacción. «Juan, ¿qué sucede?», la voz de mamá me devolvió a la realidad. Estaba en la estancia, sujetando una taza de té como si nada ocurriera. No me preocupé por ocultar mi hallazgo. Tomé el testamento, avancé hacia ellos y lo deposité sobre la mesa, justo delante de papá. «¿Así es como opera esto?», inquirí, mi voz más serena de lo que anticipaba. Mamá abrió los ojos desmesuradamente. Papá dejó su taza con un resoplido, como si se tratara de una contrariedad menor. «Juan, hijo, no es lo que imaginas», comenzó mamá, pero mi mandíbula se endureció. «No es lo que imagino». Mi voz sonó más cortante esta vez. «Después de todo mi esfuerzo, y Luis se queda con todo». Papá me observó, su semblante indescifrable. Mamá intentó aplacar la situación. «Tú eres autosuficiente, Juan. Luis, él batalla. Solo queríamos cerciorarnos de que estuviera protegido». Sentí una punzada en el pecho. «¿Cerciorarse de que esté protegido? Luis tiene 38 años. No es un niño desvalido. ¿Esa es su justificación?». Musité el peso de mis palabras desplomándose como plomo. Mamá abrió la boca para replicar, pero yo ya había escuchado bastante. «Comprendido», dije, dejando el testamento sobre la mesa. «Qué bien saber cuál es mi lugar». Giré sobre mis talones y me marqué, ignorando sus voces a mi espalda. El portazo retumbó en mis oídos mientras ascendía a mi automóvil. No continuaría siendo su salvavidas, no después de esto. Conduje de vuelta a mi apartamento con la mente encendida. La imagen del testamento persistía, quemando mis retinas. Esas palabras gélidas que me eliminaban como si jamás hubiera formado parte de su existencia. 7 años. 7 malditos años ofrendando mis fines de semana, mis ahorros, mi paz mental.
Todo para mantener a flote a mis padres, mientras Luis se dedicaba a la holgazanería y malgastaba lo poco que poseía en cervezas de bajo costo. Al llegar a casa, lanz las llaves sobre la mesa y me desplome en el sofá. Si optaron por Luis, murmuré para mis adentros, que él asuma la responsabilidad ahora. Desconecté mi teléfono. No deseaba jugar sus pretextos, sus ruegos disfrazados de afecto familiar. No en esta ocasión. Los primeros días resultaron extraños. Una fracción de mí albergaba la esperanza de que llamaran, que admitieran la injusticia cometida. Que expresaran, Juan, cometimos un error. Pero nada sucedió. El silencio era atronador, como un eco que me recordaba mi escaso valor para ellos. Entonces, adopté una resolución. No les comunicaría nada. No entablaría disputas ni alzaría la voz. Simplemente dejaría de ser su red de contención. Ese mes, al llegar el momento de transferir los 3,000 pesos del alquiler, no lo hice. Cerré mi sesión de banca en línea, apagué el ordenador y me preparé un café. ¿Que Luis lo solucione? Pensé, dando un sorbo. Es sugerencia después de todo. Transcurrieron 2 semanas. 2 semanas sin un mensaje, sin una llamada, nada. Me sorprendí a mí mismo consultando el teléfono con más frecuencia de la que quería reconocer, aguardando algo, cualquier señal. ¿De verdad no se habían percatado? ¿O simplemente daban por sentado que yo siempre estaría allí, como un necio dispuesto a sobrellevarlo todo? Estaba a punto de autoconvencerme de que no les importaba cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de papá directo y conciso. Juan, la renta está vencida. Puedes enviar el dinero hoy. Lo leí una vez, luego otra, y casi estallé en risa. En serio. Después de todo, aún creían que yo era su cajero automático personal. Mis dedos temblaron sobre el teclado mientras escribía. No por nerviosismo, sino porque la furia hervía en mi interior, candente y punzante. Pregúntale a Luis, teclé. ¿Es su casa ahora? Pues enviar y arroje el teléfono al sofá como si ardiera. Ya no había marcha atrás. Me levanté, caminé hacia la ventana y contemplé las luces de la ciudad parpadeando en la noche. Por primera vez en años, sentí que un peso se desprendía de mis hombros. No estaba seguro de lo que vendría a continuación. Pero sabía una cosa. No iba a flaquear. No esta vez. El silencio regresó, pero ahora era distinto. No era el silencio de la apatía, sino el de la expectación. Sabía que no tardarían en reaccionar. Mamá, con sus lágrimas fingidas, Luis, con sus insultos de niño consentido. Podía visualizar a papá sentado en su sillón, frunciendo el ceño, cavilando cómo forzarme a volver al redil. Pero yo ya no era el mismo Juan que acudía presuroso a solventar sus dificultades. Me serví otro café y me acomodé en la penumbra, permitiendo que la ciudad me hablara con sus ruidos distantes. Fui su apoyo durante demasiado tiempo. Susurré apretando la taza. Que tropiecen solos ahora. Ignoraba cuánto tiempo les llevaría comprender que hablaba en serio. 1 semana, quizás 2. Pero una cosa era indudable. Las reglas del juego habían cambiado. Ellos habían realizado su apuesta al elegir a Luis. Y yo no iba a seguir sufragando sus deudas. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez, no era yo quien estaba esperando, eran ellos. Y eso se sentía bien. El teléfono no demoró en estallar. Pocas horas después de mi mensaje a papá, mamá me escribió: Juan, no seas así, necesitamos dialogar. Su tono era el habitual, suave, casi implorante, como si unas lágrimas bien colocadas pudieran anular lo que habían hecho. No contesté. Luego llegó Luis, bien avanzada la noche, con su estilo característico. Eres un individualista. Solo coopera como siempre haces. Podía imaginarlo tecleando con rabia desde el sofá de la sala, con una cerveza en la mano y el televisor a todo volumen. Mi respuesta fue breve. No, tú tienes el mando ahora, ¿verdad? Envié el mensaje y bloqueé su número por esa noche. ¿No deseaba escuchar más? El silencio que dejé en casa se transformó en una tormenta de intentos desesperados. Mamá llamó 3 veces al día siguiente, dejando mensajes de voz que no oí. Papá lo intentó una vez más con otro texto escueto. Esto no es un juego, Juan. Lo ignoré. Fue entonces cuando todo detonó, tal como lo había anticipado. Unos días más tarde, me encontraba en la cafetería habitual, la misma donde solía buscar refugio del caos de mi vida. Apenas había solicitado mi café cuando la puerta se abrió con violencia. Allí estaban, mamá, papá y Luis, irrumpiendo como si fueran a protagonizar una escena de Culebrón. «Y eres un egoísta, Juan», gritó mamá nuevamente, repitiendo las palabras que ya me había dirigido por mensaje. Los clientes se voltearon, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Papá se mantuvo rezagado, con los brazos cruzados, mientras Luis me miraba con esa sonrisa torcida que siempre empleaba para salirse con la suya.
Me puse de pie, el café aún humeante sobre la mesa. ¿Egoísta yo? Dije, mi voz firme resonando en el local. Egoístas son ustedes por borrarme del testamento después de todo lo que hice. 7 años pagando su renta, arreglando su casa. ¿Y qué obtengo? Nada. Que Luis pague ahora. Él lo heredó todo. Mamá intentó intervenir, pero alcé una mano. No, ya he terminado de escucharlos. La gente murmuraba. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Vi a Luis enrojecer, pero no pronunció palabra. Papá dio un paso al frente. Juan, esto no es necesario. No es necesario. Repliqué casi riendo. Ustedes lo hicieron necesario cuando me utilizaron como su banco y luego me desecaron. Me di la vuelta, dejé unos billetes sobre la mesa y salí. Sus voces me siguieron hasta la calle, pero no miré atrás. El aire fresco me golpeó el rostro y por un instante sentí que volvía a respirar. Después de aquello, corté toda comunicación, no más mensajes, no más llamadas. Mi teléfono permaneció en silencio, pero no por mucho tiempo. Carlos, un amigo del barrio, me llamó unos días después. Oye, Juan, Luis anda diciendo por ahí que los abandonaste sin motivo. Comentó con un tono entre divertido y preocupado. Eso dice, respondí apretando el puño, que relate la parte donde se quedó con todo mientras yo cargaba con sus deudas. Colgué furioso, pero no sorprendido. Sabía que intentar tergiversar la historia, pintar a Luis como la víctima y a mí como el villano. Me senté en mi sala contemplando el techo. El silencio ya no era pacífico, era un campo de batalla que apenas comenzaba. Podía sentirlos urdiendo su próximo movimiento, buscando la manera de arrastrarme de vuelta, pero yo no iba a ceder, no después de ese día en la cafetería, no después de ver sus rostros y escuchar sus excusas vacías. Que luchen solos, murmuré cerrando los ojos. Había soltado la cuerda que me ataba a ellos, y ahora eran ellos los que estaban cayendo. Por primera vez, no me importaba lo que dijeran de mí. ¿Qué hablarán? Yo ya había expuesto mi verdad. El silencio no perduró. Un mes después del incidente en la cafetería, mi vecino Raúl me contactó por teléfono. Juan, ya te enteraste. La casa de tus papás está en apuros. Hay avisos de desalojo pegados en la puerta. Su voz contenía esa mezcla de cotilleo y preocupación que solo los vecinos saben manejar. ¿Desalojo? Pregunté, fingiendo sorpresa, aunque en el fondo lo anticipaba. Sí, parece que nadie ha abonado el alquiler en semanas, informó Raúl. Luis anda mal vendiendo cosas de la casa, pero no le es suficiente. Colgué con una sensación peculiar en el pecho. No era remordimiento, no exactamente, sino una especie de alivio amargo. Ellos mismos habían cavado su propia fosa. Los mensajes de mis padres regresaron como una tempestad. Mamá dejó un correo de voz, su voz tremula. Juan, por favor, solo esta vez, no sabemos qué hacer. Papá fue más directo como de costumbre. La casa está en riesgo, ayúdanos. No respondí. Cada palabra suya era un eco de lo mismo. Me necesitaban ahora, pero no cuando se trataba de reconocerme. Me senté en mi sofá, observando el teléfono vibrar con sus nombres y lo dejé soñar hasta que se silenció. Que Luis lo resuelva, pensé. Que demuestre de que está hecho el heredero perfecto. Entonces legó el golpe bajo. Estaba revisando mi WhatsApp cuando vi un mensaje en el grupo familiar, uno que casi nunca utilizábamos. Era de Luis. No sé cómo Juan puede dormir tranquilo después de robarnos dinero a papá y mamá todos estos años. Me quedé helado. Robarles, la sangre me hirvió. Ese maldito estaba inventando falsedades para salvar su propio pellejo. Mis tíos, primos, todos en el grupo, comenzaron a reaccionar con emojis de asombro y preguntas. No iba a permitir que me hundiera de esa manera. Abrí mi galería, busqué la fotografía del testamento que había conservado y la envié al grupo con un mensaje. Aquí está la verdad. Todo para Luis, nada para mí, que él explique por qué no paga la renta ahora. El grupo explotó. Mis tíos exigían explicaciones, mis primos enviaban memes mofándose de Luis, pero no había concluido. Días después, mientras revisaba unos correos electrónicos, encontré algo que me dejó sin aliento. Un amigo de Puebla, Javier, me había enviado un mensaje. Oye, ¿sabías que tu hermano vendió el terreno de tu papá? Lo vi en una página de bienes raíces. Mi corazón dio un vuelco. Ese terreno, el orgullo de papá, vendido. Javier me proporcionó capturas de pantalla. Mensajes de Luis negociando con un comprador, embolsándose el dinero sin informar a nadie. La fecha databa de 2 semanas atrás, justo cuando el pago de la renta comenzó a retrasarse. No lo medité 2 veces. Regresé al grupo de WhatsApp y subí las capturas. Luis no solo se quedó con todo. Escribí, también vendió el terreno de papá y se guardó el dinero. ¿Dónde está ese dinero ahora, Luis? El grupo se convirtió en un pandemonio. Mamá llamó de inmediato, pero no contesté. Luis intentó defenderse en el chat. Eso es mentira. Juan está inventando cosas.
pero las evidencias eran claras y nadie le creyó. Incluso papá, que nunca intervenía en el grupo, escribió: Luis, es cierto. No hubo respuesta. Me recosté en mi cama mirando el techo. Una parte de mí deseaba sentir lástima por ellos, pero no podía. Habían elegido a Luis, lo habían colocado en un pedestal mientras yo cargaba con todo. Ahora que su héroe los traicionaba, acudían corriendo a mí, pero yo ya no era el mismo. Cerré los ojos, dejando que el caos que había desatado se asentara. No necesitaba gritar ni pelear más. Las pruebas hablaban por sí solas, y mientras ellos se sumergían en su propio desastre, yo empezaba a ver la luz al final del túnel. Por primera vez, no era yo quien tenía que limpiar el desorden. Era él. Era una noche serena en mi apartamento cuando alguien golpeó la puerta con vehemencia. Abrí y allí estaba Luis, con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos, como si no hubiera conciliado el sueño en días. «Juan, ¿tienes que ayudarme?», dijo, su voz temblando. «¿Ayudarte?», repetí, cruzando los brazos. «Ellos van a perderlo todo, la casa, todo», insistió, dando un paso hacia mí. Lo miré fijamente, sin moverme. «¿Me crees estúpido, Luis? Sé que vendiste el terreno de Puebla y te quedaste con el dinero». Su rostro palideció. «Eso no es cierto», gritó. Pero saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que Javier me había enviado. El comprador, el precio, su firma, todo estaba allí. Luis titubeó buscando palabras. Yo iba a decírselo, balbuceó, pero lo interrumpí, mi voz afilada como un cuchillo. «Después de gastarlo todo en tus noches de juerga». Dio un paso atrás, pero no se rindió. «Por favor, Juan, solo habla con ellos. No sé qué hacer». Quise reír, pero el sonido que emergió fue frío, seco. «Quizás deberías haber aprendido a trabajar en lugar de esperar que todo te lo sirvieran en bandeja», dije, señalando la puerta. «Vete». Intento protestar, pero le cerré la puerta en la cara. Sus gritos se apagaron mientras me alejaba. Minutos después mi teléfono vibró. Era mamá. No quería contestar, pero algo me impulsó a deslizar el dedo por la pantalla. «Juan», dijo, su voz quebrada por el llanto, «necesitamos hablar». «Habla», respondí seco. Hubo un silencio largo, pesado, antes de que soltara las palabras. «Luis no es hijo biológico de tu padre. Le dimos todo porque no tiene a nadie más». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «Luis adoptado». Por un segundo dudé, pero luego la furia regresó. «¿Y eso qué cambia?», dije, mi voz baja pero firme. «Me usaron igual, mamá. Me exprimieron y luego me desecharon. Juan, no queríamos». Empezó, pero la interrumpí. «No me mientas. Siempre supieron lo que hacían». Otro silencio. «Por favor, hijo, la casa», suplicó. Cerré los ojos, respirando hondo. «Vivirán con sus elecciones», dije, cada palabra cayendo como una piedra. «Yo ya terminé». Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé su número. Luego hice lo mismo con el de papá y el de Luis. El teléfono quedó mudo en mis manos y, por primera vez, no sentí culpa, solo un vacío que pronto se llenó de alivio. Me aproximé a la ventana, observando las luces de la ciudad. Luis gritó algo más desde la calle, pero no distinguí las palabras. No importaba. Había acudido a mí como un perro asustado, pero yo no era su salvador. Nunca lo fui. Mamá y papá habían apostado todo por él, y ahora que se desmoronaba, querían que yo recogiera los pedazos. Pero no esta vez. Me habían dado la espalda cuando redactaron ese testamento, y ahora yo les daba la mía. Pensé en lo que mamá dijo. Luis no era hijo de papá. Podía entender por qué lo protegieron, pero a costa mía. No, eso no justificaba nada. 7 años de mi vida, mi sudor, mi dinero, todo para que ellos pudieran mimar a su niño perdido. Me senté en el sillón, dejando que el silencio me envolviera. No había más que decir, no había más que hacer. La puerta estaba cerrada, literal y figuradamente. Ellos habían jugado su juego y yo había jugado el mío, ahora que afrontaran las consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas, sabiendo que el peso ya no estaba sobre mis hombros, era de ellos. Ahora, semanas después de cerrar la puerta en la cara de Luis, adquirí un pequeño departamento en las afueras de la Ciudad de México. Nada ostentoso, pero era mío. Por primera vez en años, mi dinero no se destinaba al alquiler de mis padres o a sus cuentas pendientes. Me paré en el balcón una tarde, con un café en la mano, viendo el sol ocultarse tras los edificios. El aire fresco llenaba mis pulmones, y con cada inspiración sentía que el Juan de antes, el que cargaba con todo, se disipaba. Ellos me necesitaban, pensé, pero yo no los necesito más. Carlos, mi amigo del barrio, me mantuvo informado del desastre que dejé atrás. Vendieron la casa,
Me comentó una mañana mientras tomábamos un café en la plaza. Se mudaron con Luis a un departamentito apretado en Iztapalapa. Apenas caben. Esbocé una media sonrisa. ¿Y Luis? Pregunté, más por curiosidad que por interés genuino. Se la pasa quejándose, pero ya nadie lo escucha, dijo Carlos riendo. La gente del barrio sabe lo que pasó, Juan, no los miran igual. Eso me tomó por sorpresa. No anticipaba que el chisme se propagara tan rápido, pero no me extrañaba. En México las historias como estas se extienden como la pólvora, y entonces ocurrió. Una tarde, revisando Facebook, vi una publicación en un grupo del barrio. Alguien había escrito: la familia que traicionó a su hijo trabajador ahora anda pidiendo favores. ¡Qué vergüenza! Debajo comentarios de vecinos, algunos que apenas conocía. Juan siempre fue el bueno, Luis se robó el terreno y aún así no paga nada. La publicación incluía fotos, el aviso de desalojo en la casa vieja, una captura del WhatsApp donde expuse a Luis. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de satisfacción y vacío. No lo había planeado, pero el barrio entero les había dado la espalda. Yo, sin quererlo, me había convertido en el héroe de la historia. Días después, mi teléfono vibró con un mensaje de Luis. «Perdóname, Juan», decía. «No sé qué hacer». Todo se derrumbó. Lo leí y por un segundo casi sentí lástima, pero luego recordé sus mentiras, el terreno vendido, las veces que me llamó egoísta mientras él se sentaba a esperar su gerencia. No respondí de inmediato. En cambio, tomé una decisión. Abrí Facebook, subí una captura del mensaje y escribí: «El heredero perfecto ya no tiene nada que heredar. Que descansen en paz con sus decisiones». Lo publiqué y apagué el teléfono. No necesitaba ver las reacciones. Sabía que el mensaje llegaría a quien tenía que llegar. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. No había más llamadas nocturnas solicitando dinero, no más súplicas disfrazadas de amor. Carlos me contó después que mamá intentó pedir ayuda a algunos vecinos, pero nadie quiso acercarse. Se quemaron solos, dijo, encogiéndose de hombros, y tenía razón. Ellos habían elegido a Luis, habían apostado todo por él y ahora vivían apretados en un rincón de la ciudad, rodeados de miradas que los juzgaban. Mientras tanto, yo caminaba por mi departamento, colgando un cuadro en la pared, planeando mi próximo fin de semana sin preocupaciones. Me paré otra vez en el balcón, mirando las luces titilar en la distancia. El peso de sus expectativas, sus culpas, sus errores, todo se había ido. No estaba amargado, no deseaba su ruina, solo quería mi vida de vuelta y ahora la tenía. Luis podía mandar todos los mensajes que quisiera. Mamá y papá podían seguir buscando quien lo salvara, pero yo ya no era ese hombre. Cerré los ojos, dejando que el viento me acariciara la cara. Libre, susurré, y por primera vez en mucho tiempo lo sentí de verdad. Ellos habían hecho su elección y yo había hecho la mía. El juego había terminado y yo había ganado.